Filipenses capítulo 3. Gloria a Dios. Vamos a leer versos 4 al 8. Filipenses capítulo 3, versos 4 al 8. Amén. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria al Señor. El tema de esta noche es la familia camino a la excelencia o buscando la excelencia. Así que vamos a orar y le pedimos al Señor que nos hable de una manera especial. Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Siéntese, por favor. Tremendas palabras de Pablo, ¿cierto? Hay allí una cantidad de cosas que espero poder enumerar hasta llegar a 3 puntos especiales que quiero compartir con ustedes, que pienso que definen en la expresión de Pablo lo que es la excelencia del conocimiento de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo aborda el tema de los dones, tanto el uso como el abuso de los dones. Y él nos deja esta importantísima palabra en el verso 31 del capítulo 12. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y pues allí esa frase nos deja una cantidad de interrogantes, porque lo importante allí es descubrir cuál es ese camino aún más excelente que los ministerios, que los dones, que las manifestaciones de Dios en nuestras vidas. Porque Pablo abre ahí como esa incógnita. Nos deja, permítame usar esta expresión muy coloquial, nos deja picados. Les voy a mostrar un camino más excelente.
¿Cuál fue ese camino más excelente? Sería la preeminencia del amor del capítulo 13, porque muchos han creído, porque está allí inmediatamente después el capítulo 13 y habla del amor. Y muchos han terminado diciendo, entonces el camino aún más excelente es el amor. ¿Por qué Pablo habló tanto de la excelencia? Ahora vamos a mirar, aunque creo que todos sabemos qué significa excelencia. ¿Por qué puso sus propios logros, escuche esto, como basura? Sus propios logros los pone como basura para hablarnos de la excelencia. ¿Por qué este hombre no se conformó con cualquier tipo de vida? Porque siempre estaba buscando lo excelente. Ahora viene una pregunta para nosotros: ¿buscamos la excelencia en nuestra vida cristiana? ¿O nos conformamos con la vida que llevamos ahora? Porque finalmente cada uno determina la clase de vida que se lleva. Es importante eso y está muy marcado en mis predicaciones. No en todas, pero muchas veces. Y es que la vida que nosotros llevamos es la que nosotros hemos escogido. Es la que hemos trabajado o sencillamente a la que nos hemos abandonado. En un descuido, en un conformismo. Ahora aplique eso a la familia. Porque el tema, hermano, aunque es un tema personal, porque es el tema de la experiencia personal de Pablo, pero también se puede aplicar a todas las áreas de la vida. Porque somos llamados como hijos de Dios a buscar la excelencia en todo lo que hacemos. ¿En qué consiste esta excelencia? Empecemos tratando de definir qué es excelencia. ¿Qué es excelente? Sebastián, Instituto Bíblico. Para ti, ¿qué es algo excelente? ¿Qué es excelencia? ¿Qué idea se viene a tu cabeza? Una alta dignidad. Gracias. Tremenda frase. Una alta dignidad. Mano Gerson, excelencia, ¿qué idea te trae a la mente? Llegar a la perfección. Yo diría, es la perfección. La excelencia es, casi que son sinónimos. Y estamos llamados a caminar en el camino de la perfección, o sea, en buscar la excelencia. Repito, en todo lo que hacemos. ¿Qué más? Excelente, excelencia. Esteban Barona. Dijiste dos palabras tremendas: que sobresale y que marca la diferencia. Es suficiente con eso, Esteban. No busques más. Lo excelente es algo sobresaliente y es algo que marca la diferencia. Es diferente a todo lo demás. Se ha dicho que excelente es lo mejor de lo mejor. Gloria a Dios. Yo estaba por ahí porque yo acostumbro a veces, les voy a dar aquí, les voy a confesar un truquito. A veces cuando yo abordo algunos temas, escucho otros predicadores. Y escuché a una conferencista decir: muchas veces nosotros estamos moviéndonos entre lo bueno o lo malo.
y olvidamos y perdemos nuestro enfoque en lo mejor. Porque el gran enemigo, y esto lo escuché en el CPIB, el gran enemigo de lo excelente no es lo malo, es lo bueno. ¿Usted sí sabía eso? El gran enemigo de lo mejor es lo bueno. Porque a veces cuando uno está en lo bueno, uno piensa que ya llegó. Tengo un buen nivel, tengo una buena vida, tengo un buen empleo, yo estoy haciendo lo que es bueno. Y no vamos a lo excelente, porque lo excelente, si usted no lo sabía, lo excelente es más que bueno. Lo excelente es más que bueno, es mejor. Gloria al Señor. ¿Cuántos queremos caminar hacia la excelencia, hermano? Gloria a Dios, gloria a Dios. Empecemos con el material que nos deja Pablo, porque Pablo nos da de verdad, hermanos, una iluminación lindísima en cuanto al tema de el camino hacia la excelencia. Empecemos por aquí. El camino hacia la excelencia elimina la confianza en mis propios logros. Y vamos a mirarlo. Pablo nos va a enseñar aquí que yo no debo descansar en mis logros, que yo debo buscar la revelación de Dios. Porque a veces nosotros, mire lo que le pasó a Pablo para que vamos desarrollando esta parte. Pablo tenía, por lo menos él menciona, 3 clases de logros. El primero, logros de procedencia, verso 5a. Mire lo que dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Él está hablando de dónde venía. Por eso hablamos de la procedencia. Es que yo soy un verdadero israelita. Es que yo no vengo de cualquier tribu. Yo vengo de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Por eso él dice: si alguien tiene de qué confiar en la carne, yo más. Está sobrado. Está sobrado en cuanto a su procedencia. Pero él, hermano, deja sentado que aunque tiene con qué administrar una especie de complejo de superioridad. Porque cuando uno lee ahí, uno encuentra que, hermano, entonces ¿quién le gana a Pablo? Era lo que decía Sebastián: alta dignidad. Pero esta alta dignidad que tiene Pablo está fundamentada en su procedencia. Eso era como los fariseos. De hecho, él dice fariseo en cuanto a la ley. ¿Se acuerda que los fariseos decían: gracias Dios porque yo no soy como este publicano pecador? Porque ellos eran de una línea que se había ganado un respeto, que se había ganado una honra, una fama, una dignidad. Pero aquí encontramos a Pablo eliminando la confianza en sus propios logros. Él llega a decir: para mí eso no es nada. Aunque humanamente es mucho, pero frente
a lo excelente en Cristo, él dice eso, no sirve para nada. No puede ser comparado con lo que Dios me está ofreciendo. Lo que puedo encontrar en Dios es mucho más grande que mi procedencia. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Escuche estas frases. La vida que Dios espera de nosotros va más allá de nuestra procedencia. No es el lugar donde nací, sino el cielo que me espera. Qué linda esa frase, ¿cierto? No es el lugar donde nací, sino el cielo que me espera. No es mi abolengo natural, sino la obra de Jesucristo en mi vida. Es por Él y no por mí. Eso merece un gloria a Dios, hermano. Es por Él, no por mí. Es por Él, no por mí. Ahora miremos otro aspecto: los logros de su preparación. La segunda parte del verso 5, 3:5. Hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo. Hay otro pasaje donde él dice: fui educado a los pies de Gamaliel. Dios mío, decir eso en ese tiempo. Gamaliel era el más grande maestro que se había levantado entonces en Israel. Era un sabio, era un rabí. Y Pablo dice: yo fui educado a los pies de Gamaliel. Yo pertenezco a esa escuela. La verdad, hermanos, Pablo era un teólogo. Además de que Pablo también era un político. Era un administrador. De verdad, ya muchos de nosotros lo sabemos, que entre los apóstoles, llamados apóstoles, no había nadie más preparado y con una posición más importante que Pablo. Ese señor era sencillamente un doctor. Era un doctor. Sabía varios idiomas. Tenía doble ciudadanía, judía y romana. Era parte del Sanedrín. Así que él era juez en Israel. Por eso cuando él fue a perseguir a la iglesia, él llevaba cartas que lo autorizaban para hacer vivir o para hacer morir a cualquier cristiano. Eso que él hacía, que agarraba a los cristianos y dice que de sus cabellos los arrastraba y los llevaba hasta la cárcel. Él consintió en la muerte de Esteban. Él estaba ahí parado como autoridad cuando mataron a Esteban. Ese era Pablo. Entonces, todo lo que hacían no era ilegal, era completamente, tenía cartas. Y él pensaba que estaba haciendo bien en su celo religioso. Así que los logros de su preparación: él había llegado a ser fariseo. Los fariseos eran la secta judía más estricta que abogaba por un fiel cumplimiento y profundo apego a la ley. Era gente muy preparada desde el punto de vista académico. En el caso de Pablo, su preparación fue distinguida por cuanto la hizo a los pies de Gamaliel, y el más grande de los maestros de su tiempo. La importancia que esto tiene para algunos: llegó, hermano, Pablo a despreciar todo esto. Por eso leímos, él dice: todo esto lo considero como basura.
con tal de ganar a Cristo. Estamos tratando de descubrir en qué consiste la excelencia según Pablo. Él dice, no es por la procedencia, no es por la preparación, no son los logros de la vida religiosa. Porque ¿sabe qué dice el texto? Que Pablo, en cuanto a la ley y a la justicia que es en la ley, ¿sabe qué palabra utiliza? Irreprensible. Ya con algunos muchachos hemos estudiado esa palabra, irreprensible. O sea que no había nadie que pudiera reprocharle alguna cosa a Pablo. Era un hombre intachable. No había cómo hablar mal de él. Claro, nosotros pensamos, si mataba a los cristianos, ¿cómo no hay nada que hablar mal de él? Ya les expliqué que él lo que hacía, lo hacía bajo los términos de la ley. Porque el cristianismo era una práctica prohibida. Para ellos el cristianismo era una herejía. Porque ellos no habían aceptado a Cristo Jesús. Así que él, repito, pensaba que estaba haciendo bien, y todo el mundo pensaba que él estaba haciendo una gran obra al tratar de exterminar a los cristianos. Pero él en su creencia, en su fe, vea hermano, era de los más celosos, era de los más ortodoxos, era parado en la línea en cuanto a la ley, irreprensible. En otras palabras, ese era como el joven rico que el Señor le preguntó, o él le preguntó al Señor, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? El Señor le dijo, los mandamientos tienes. Y él dijo, los guardo desde mi juventud. El problema del joven rico era que tenía su corazón en las riquezas, amaba el dinero. Pero Pablo era un hombre intachable. Vamos a avanzar para que lleguemos a lo que yo quiero que entendamos esta noche. Número 2, el camino hacia la excelencia demanda ir más allá de nuestras propias ganancias. Verso 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Porque hermano Pablo, con toda sinceridad nos está compartiendo, yo tengo muchas cosas que son gran ganancia, que cualquiera quisiera tener, que cualquiera podría poner toda la relevancia en eso. Y sin embargo encontramos que Pablo terminó eliminando todo eso. Al analizar el radicalismo de Pablo, podemos ver que él tenía muchas fuentes de ganancia. Había ganado fama, distinción, muchos honores alrededor de su nombre. Con relación al judaísmo, había hecho grandes progresos como pocos de sus contemporáneos. Había logrado una justicia legal en lo cual nadie podía hallar ninguna falta en él. Su celo, su conocimiento, su moralidad eran del orden más elevado de su tiempo. Pablo tuvo que reconocer la importancia de estos logros antes que se encontrara con el sumo bien de las ganancias. Y es que es legítimo reconocer los éxitos que nos han producido las metas alcanzadas. O sea que Pablo está reconociendo, yo en mi vida he logrado muchas cosas y cosas muy importantes que son para mí. Él dice, antes eran para mí ganancia. Y no poca, mucha ganancia.
en lo que acabamos de leer en cuanto a distinción, a fama, reconocimiento, a posición dentro de su propio pueblo. Y luego habla, hermano, de que todo eso se ha convertido en una pérdida. Lo que antes era para mí ganancia, ahora comienza a manifestarse como pérdida. Y parece una contradicción. ¿Cómo puede alguien hablar de pérdidas cuando ha logrado tan altas ganancias? ¿Cómo armonizar eso? ¿Cómo puede alguien tirar por la borda lo que tanto le ha costado alcanzar? No olvidemos que Pablo ya no era un joven. Pablo ya es un anciano y posiblemente viudo. Como dicen algunos, mucha agua había pasado por debajo del puente. Y si ustedes se acuerdan, hemos hablado, hemos aprendido que no hay nada más duro que una persona que ha alcanzado cierta edad, cierto estatus, cierta posición, tenga que abandonarla para convertirse a una religión extraña. Era lo que estudiábamos, ¿se acuerdan? Con Abraham. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y alguien puede decir sencillo: yo también había obedecido a la voz de Dios y me voy. Pero cuando usted estudia lo que era Abraham, ese era otro señor. En Ur de los Caldeos tenía tierra, tenía posiciones, era un gran hacendado, era un patrón. Y el Señor le dice: deja todo eso y deja a tus padres y deja tu familia y deja tu posición, tu estabilidad, y ve por el desierto camino a donde yo te voy a mostrar. A vivir en una tienda de campaña y a convertirse en un nómada, en un peregrino del desierto. Ahí es donde usted nota lo que dice la Biblia, que Abraham fue llamado amigo de Dios y el hombre que representa la fe en la Biblia. Hombre de fe. Hombre que le creyó a Dios y que Dios se lo contó por justicia. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces ahí hablamos de, hermanos, de la importancia de las pérdidas. Nosotros ya lo sabemos, algunos lo hemos vivido, que perder por Cristo no es perder del todo. Perder por Cristo es ganar. Gloria al Señor. Porque Pablo dice: lo que era para mí ganancia ahora se convierte en pérdidas, pero a cambio de esas pérdidas yo resulto encontrándome con la cosa más grande que un hombre puede tener en esta tierra. Si alguien está recibiendo entendimiento, dele un aplauso al Señor. Si está entendiendo. Escuche, ¿no son acaso los aplausos, las medallas, los trofeos, los diplomas los que más se buscan? Pero cuando en la vida se plantea un cambio de perspectiva sobre lo que hasta ahora somos o tenemos, bien pudiera darse un rumbo distinto. Pablo declara que él estima como pérdida lo que antes era ganancia, cuando descubrió que había algo más grande, de mayor importancia,
que sus mismos logros. Qué bueno que todos pudiéramos entender esto, hermano, y aplicarlo a la familia, porque ya vamos a llegar. Nos vamos a encontrar que la excelencia tiene nombre propio. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a entrar entonces a este punto donde tengo esas 3 declaraciones que yo quiero que las miremos detenidamente. El camino a la excelencia tiene como objetivo final apropiarse de Jesucristo. Ve, hermano, la meta en todo esto que Pablo está hablando es Jesucristo mismo. Y lo vamos a mirar ahora. A partir de ahora usted lo va a escuchar en los escritos de Pablo y vamos a tratar de entenderlo. Escuche, voy a leer desde el verso 7 lo que anteriormente dijimos. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, pero prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude a entender esta parte. Si usted logra entender esta parte que sigue, estamos ganados en Dios. Ganados en Dios. Aleluya. Vea, la primera expresión es: Pablo descubrió que hay un conocimiento mayor. Hay un conocimiento mayor a la procedencia, hay un conocimiento mayor a su preparación, hay un conocimiento mayor a la religión judía, hay un conocimiento mayor a todo lo que él había conocido en la vida, que no había escuchado Pablo. Por Dios, si había estudiado en las mejores universidades de su tiempo, si había estado sentado a los pies de Gamaliel, el sabio, el rabí, que no había escuchado, que no había estudiado, a qué temas no se había expuesto este Saulo de Tarso. Aleluya. Pero cuando él conoce acerca de Cristo, hermano, el conocimiento de Jesucristo tumbó como tumbar un castillo de naipes. Todo lo que él había construido se fue al piso, porque él entendió que el conocimiento de Cristo es mayor que el conocimiento del hombre. Es un conocimiento mayor. Hermano, no se puede juzgar, no se puede criticar, no se puede tratar de tonto a alguien que ha dejado lo que era bueno por algo que es mejor. Aleluya. Vea, no permita que nadie lo haga sentir como un tonto allá afuera, que porque usted se entregó a la iglesia, que porque usted se entregó al evangelio, usted tiene que decirle como dijo Jesús a la mujer samaritana: ay, mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
El conocimiento de Cristo siempre será más excelente. Es un conocimiento que excede a todos los demás conocimientos. Pablo se refiere a un conocimiento a través de una relación personal con Dios. Es una intimidad donde él podía hablar y ser dirigido por Cristo mismo en todos los asuntos de su vida. Desde que Jesús se le apareció camino a Damasco, Saulo lo entendió. Una gloria, un resplandor que es capaz de dejarme a mí sin argumentos, sin piso, que me tira a tierra. ¿Cuántos hemos caído a tierra delante del Señor? Una luz que me dejó ciego. Desde el piso él pregunta: ¿quién eres, Señor? Dios le cambió la vida a partir de esa tarde, cuando él escucha una voz que nadie más escuchó, o por lo menos nadie más entendió. Escuchaban un ruido, pero no entendían. Yo soy Jesús. Pero si a Jesús lo crucificaron, pero si a Jesús lo sepultaron y le pusieron una piedra en el sepulcro para que nadie robara su cuerpo, ¿cómo es que ahora me habla desde fuera del sepulcro y desde arriba de los cielos? O sea que este Jesús no está muerto, este Jesús vive. Escuche, a partir de ahí, Pablo se propuso, según lo dice aquí en el texto, ser hallado en él. Se lo voy a volver a leer. Escuche esto: por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él. ¿Sabe qué está diciendo? Yo ya no quiero estar más lejos de Jesucristo. Yo ya no quiero estar persiguiendo a Jesucristo. Yo ahora quiero que cuando me vean a mí, me relacionen con Cristo. Eso es lo que significa ser hallado en él. Es estar relacionado con Cristo. Es ser asociado con Cristo, que tiene sus implicaciones. Acuérdese que Pedro lo asociaron con Cristo y él negó 3 veces y maldijo, diciendo que no lo conocía, que nunca había andado con él. Pero Pablo dice: de ahora en adelante, que digan lo que quieran, yo sé que me van a perseguir como yo antes fui perseguidor. Yo sé que me van a maldecir, yo sé que me van a odiar, pero no importa. Quiero ser, a partir de ahora, quiero ser hallado en él. Si dicen que soy cristiano, sí, soy un cristiano. Si dicen que soy un predicador del evangelio, sí, soy un predicador del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación.
Que soy fanático de Jesús. Sí, estoy apasionado por Cristo. Que soy un aleluya, sí, aleluya, porque aleluya significa alabado sea el Señor. Ushalaka Mahaya. Quiero ser hallado en Él. Ahora Él no quiere saber otra manera para ser hallado que no sea en Cristo. ¿Cuál es el lugar donde un creyente debiera ser hallado? El creyente debería ser hallado siempre en Cristo. ¿Sabe qué dijo un día? Tremenda frase. Si alguien me conoció en la carne, ya no más. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y andan buscando para matarme. Andan buscando para matarme. Pero para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Aleluya. Escuche esto. Que cuando le busquen para algún trabajo grande o pequeño, le hallen en Cristo. Que cuando el diablo lo busque, lo halle en Cristo. Que cuando la tentación lo busque, lo halle en Cristo. Que cuando el Padre envíe al Hijo, sea hallado en Él. Que si cuando me busquen me hallen en Cristo, entonces se encuentren a un auténtico cristiano. Ser hallado en Cristo es la meta más grande. Que no seamos hallados haciendo lo que es contrario a nuestra experiencia con Él. Sigamos el camino aún más excelente. Y hay mucho más, pero voy a terminar con esta frase. Él dice: yo quiero, si se me concede, escuche esto. Yo no sé, ahí hay sabiduría. Usted y yo necesitamos iluminación para entender eso. Yo quiero experimentar el poder de la resurrección. Qué diferentes los objetivos, las metas de Pablo a la de muchos de nosotros. Son metas estrictamente espirituales. ¿Y sabe por qué? Porque él había conseguido las metas más grandes que un ser humano podía conseguir y alcanzar en esta tierra. Y cuando conoció a Cristo, se dio cuenta que Cristo es más grande que cualquier cosa que usted pueda lograr en esta tierra. Escuche, no se conformó con solo conocerle y ser hallado en Él, sino que quiso ser uno con Él en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pero sobre todo, Pablo quería vivir en el poder de la resurrección, lo que llegó a ser la coronación de la vida de Cristo. O sea, hermano, este hombre tenía tanto conocimiento de Cristo que él se fue hasta lo sumo con Cristo. Por eso es que Pablo en la Biblia y en la historia de la iglesia cristiana representa lo que representa. Quiero participar de sus padecimientos. Quiero participar de su muerte. Porque él sabía,
Si yo participo de sus padecimientos, si yo participo de su muerte, de seguro tengo asegurado participar también del poder que lo levantó de entre los muertos. Ay, hermano, ninguno de los que estamos aquí, ni el pastor, ha vivido ese poder. Y Pablo dijo: lo quiero, lo quiero. ¿Sabe cómo se le llama a esto en Pablo? ¿Sabe cómo se le llama a esto en Pablo? La gran ambición de Pablo. La gran ambición de Pablo era llegar al fin a ver, a sentir, a vivir, a experimentar el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Alguien lo quiere? Si usted no lo quiere es porque usted ni sabe de qué estamos hablando. El poder de la resurrección, la coronación de la obra de Cristo, la meta final del creyente es vivir el poder de la resurrección. No es vivir bajo el poder de los temores. No es vivir bajo el poder de los fracasos. No es vivir bajo el poder de las tentaciones y de la incertidumbre. Vivir bajo el poder de la resurrección es ser victoriosos sobre el pecado. La única manera de vivir una vida de santidad es vivir bajo el poder de la resurrección. Ese es el punto donde debemos llegar. Es la cúspide en nuestra búsqueda de una vida excelente. La pregunta esta noche es: ¿cuál es el poder que domina tu vida? ¿Bajo qué poder vives? ¿Bajo qué poder vives? ¿Bajo qué poder vives? ¿Cuál es el poder que gobierna? Estén en sus pies, por favor. Escuche, ¿usted se imagina una familia viviendo en esta verdad? Unos padres, unos hijos viviendo en la excelencia del conocimiento de Cristo. Unos esposos viviendo en el poder de la resurrección. Una familia siendo hallada en Él, en Cristo. ¿Dónde está el papá? En Cristo. ¿Dónde está la mamá? En Cristo. ¿Dónde están los hijos? En Cristo. ¿Quién gobierna esa familia? El poder de la resurrección. Estar a tus pies. ¿Qué es lo que en realidad tiene importancia para nosotros? ¿Será el alcanzar una posición social más elevada, ganar mucho más dinero, buscar engrandecer tu familia, hacerse de un nombre o buscar fama? El desafío de este texto es que veamos que los aplausos por nuestros logros y los éxitos no serán nada sin Cristo. Hermano, de verdad reciba esta palabra. El dinero no es nada sin Cristo. La educación no es nada sin Cristo. Lo que hemos logrado pudiera ser considerado como bueno, pero no nacimos para eso, sino para lo excelente. Lo excelente está en Cristo. Si no logramos eso, lo demás no tiene mucha importancia. ¿Estamos buscando lo bueno o lo excelente? El altar, el camino al altar está abierto. Venga, venga, comience usted a buscar lo excelente. El conocimiento mayor, el ser hallado en Él.
y el poder de su resurrección.